Ahora sí, buenas noches. Me presento. Soy Nicolás Arzola y hoy me acompaña Melina Calfante y hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante como es la escuela tradicional y la escuela renova. Y así que nada, buenas tardes Meli, ¿cómo estás? Hola Nico, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, acá andamos. ¿Vos? Oyentes que nos están viendo en esta noche. Y buenos días para quien esté escuchando esto en el día o en la noche. Buenas También, noches. tal cual. Bueno, en este streaming vamos a hablar sobre, como dije antes, la escuela tradicional y la escuela renovada. Y el bloque uno será el orden, método y control sobre la escuela tradicional. Eh, por allá en el siglo XVIII habían internados donde se cumplía un método, orden y disciplina, donde los niños no podían vivir como ellos quisieran, sino que tenían que seguir un reglamento muy estructurado y hasta se les prohibía hablar su idioma natal, tenían que hablar el idioma latín. Y hasta en los recreos tenían que cumplirlo, en caso de que no lo hagan, se tomaba como pecado. ¿Qué decís vos? ¿Cómo lo ves? Sí, en aquella época la escuela tradicional, las escuelas eran muy estructuradas. O sea, imagínate que hasta en recreo tendrían que hablar el idioma que los maestros le decían, que eran en latín. Y vos tenías que hacer lo que el maestro te dijera y se basaban mucho en el orden, disciplina, y si vos te ibas para otro tema era pecado, estaba mal. Y si vos hacías algo que era mal, recibías un castigo Bueno, y, por y ahí no wow, sabemos si qué. era un castigo físico o psicológico, ¿no? Podría ser las dos cosas también. Era tan feo en ese momento que pues, podía pasar cualquier cosa y nadie podía defender a los niños en ese momento. Y uno se Bueno, pone a pensar sí, por cuántas cosas habrán pasado en los pasados. se te escucha un poquito cortado, Meli. Que te digo que por cuántas cosas habrán pasado de pasados en esa época. Sí, la verdad, Esto es no me prueba. puedo imaginar, así que... Ah, pero bueno, sabemos que el docente tenía el saber, digamos, y el estudiante solamente tenía que escuchar, copiar y repetir lo que le decía. El método que utilizaban era muy autoritario y no había diálogo entre alumno y maestro. Tampoco reflexión, solamente era memorizar, nada más. Claro, el método de estudio era memorizar y bueno, y aprender de esa manera. Claro. Y ahí aparece Eran el como conductismo, ¿no? los estaban enseñando, que diga, como si fueran máquinas. O sea, vos tenés que hacer esto, esto y esto. Como si fueras un robot, así. Y lo dice Pablo Pineu, creo que ¿No? Sí, eh, enseñando como si fueran máquinas. Y claro. no Tienen para que que ellos formar ciudadanos obedientes y y usar- funcionales al sistema, ¿no? sí, Que no fue pensada ellos para no, liberar, sino clasificar y controlar claro, y repetir, obviamente. claro, no los estaban enseñando para que ellos el día de mañana usen eso que aprendieron y transformen en algo más grande, para que se liberen de ese punto. No, para que sean lo que, o sea, si eran, ¿cómo decirte? Si eran ignorantes, querían que siguieran siendo así, que el maestro siempre tuviera la razón y ellos estuvieran ahí nomás y nunca avanzaran. Bueno, y era todo conductismo, o sea, un método conductista, ¿no? Eh, Claro. La idea de Por aprendizaje ejemplo, era respuesta a estímulos, nada más. Si vos hacías lo correcto, probablemente te daban un premio.
y si no, un castigo. Por ahí se usaban Sí, refuerzos positivos o negativos para formar al alumno. sí, estímulo, respuesta. Y Todo muy repetitivo. bueno, así más o menos era la escuela tradicional en ese tiempo. Y vos te pones a pensar y hay cosas que todavía ahora en la actualidad, en el 2025 hay cositas de la escuela tradicional que todavía se siguen viendo. Che, ¿y a vos te pasó algo de como de tener que repetir algo que no entendías o solo para no desaprobar? Por ejemplo, a mí me pasó en la escuela secundaria, en la de P10. Me pasó que estábamos en primer año, yo era súper tímida, no hablaba directamente, y estábamos en la clase de cívica, y yo no entendía de cívica, nunca la casé, Sí, te tenías que estudiar todas las y leyes, darlas de puño y letra como tenía que ser. No, perdón, al pie de la letra. estábamos aprendiendo sobre una ley, y no le estaba prestando Ah, atención al Constitución profesor. Nacional. Sí, sí, sí. Y, ¿cómo se llama esto? Agarré, me puse a charlar con mi compañero y, y le digo, no sé, no me acuerdo de qué estábamos charlando. La cosa es que yo no estaba prestando atención al profesor. Y el profesor pasó y yo siempre me sentaba adelante como para prestar más atención, para estar más cerca del pizarrón. Y el profesor pasó y me pegó con el libro en la cabeza y me dijo, prestame atención, me dijo. Y yo quedé No, como, él no tiene derecho a pegarme. Pero no, no imposible. dije nada. Se escucha cortado, Mel. Yo era muy tímida, por eso me quedé callada y no dije nada. Claro, aparte en ese momento no, uno siendo chico no sabe qué hacer porque siempre nos enseñaron por ahí respetar a tus adultos y por más que nos falten el respeto, teníamos que cumplir igual. Eso fue lo que siempre nos Claro. dejaron como enseñanza. Después Pero también nada, me pasó que estaba en quinto año de la secundaria y yo nunca hice educación física en la secundaria porque siempre me costaba muchísimo. Y como tenía un certificado de discapacidad que siempre me avaló, mm, bueno, yo se lo presenté a la profesora de educación y me dijo, no, pero esto no te sirve de nada, vos tenés que hacer lo que yo te diga que tengas que hacer, me dijo. no, Bueno, y qué como mal. a mí no me salió un recorrido, me mandó a Poet, ¿viste? Y me hizo hacer un circuito que teníamos, estábamos en un aro, teníamos que saltar del medio del aro al costado a la derecha y después a la izquierda y después entrar de vuelta. Claro, Y yo no lo pude hacer, si es el problema que tengo. Y me dijo, no, lo que estás haciendo. Y cuando yo fui a hacerlo, me caí. Y me dijo, no, te mando a febrero. Y ¿sabes qué me mandó a febrero? Y la tuve que no. sacar en febrero estudiando todo. Un claro ejemplo de lo que es el enfoque tradicional, ¿no? De los pedagógicos. Pero bueno, lamento que haya tenido que pasar esa situación. La verdad que no hay gente con mucha empatía últimamente, así que nada, hay que esperar a que esto se mejore y ojalá así sea. Bien, pasamos al otro Y a vos, bloque. Yo no he pasado por estas situaciones, así que por ahora no tengo ninguna experiencia que dar. Siempre tuve maestros y profesores que fueron muy buenos conmigo y me ayudaron mucho a aprender y a formar en lo que hoy soy, digamos. Así que yo no la pasé tan mal como vos, digamos. Pero yo bueno, tengo miles de historias para contar. pasamos al otro bloque ahora y una escuela anclada en el pasado, ¿sí? Eh, por ahí lo llamativo es que aunque pasan los años, los siglos, el modelo sigue estando presente, ¿no? El modelo tradicional. Eh, por ejemplo, el orden. Hay aulas con bancos en fila, clases donde solamente habla el docente y
por ahí hay pruebas que castigan el error en vez de valorar como parte del proceso, ¿no? Eh, Jesús Palacios lo llama como retropedagogía, que es una forma de enseñar que mira hacia atrás, digamos. Todo sigue centrado en el maestro, que actúa como único dueño del conocimiento, y el alumno sigue siendo un receptor pasivo. Ujú. ¿Qué opinas? Sí, sí, opino que a pesar de que pasaron sí los años y seguimos viendo esas estructuras, por ejemplo, el uso del guardapolvo blanco que significa que todos somos iguales. No, no, no todos somos iguales porque hay personas que no cuentan con recursos necesarios para capaz comprarse un par de zapatillas y vos decís, no, porque tiene un guardapolvo blanco, son todos iguales. Y yo creo que como escuela moderna tenemos que fijarnos en esas cosas y tratar de cambiar esos métodos. Sí, porque aparte este modelo no reconoce que cada estudiante tiene sus tiempos, sus intereses y sus maneras diferentes de aprender. Por ahí no sé si se valora la participación ni la construcción del conocimiento. Y lo que es peor es que muchas veces no se escucha al, al alumno. Y como dice Graciela Frigerio, toda acción educativa tiene un sentido político. Eh, Cuando un docente decide a quién mira, qué corrige, cómo evalúa, está marcando una posición frente al mundo, ¿no? La escuela puede transformar o puede reproducir desigualdades silenciosas. ¿Y te pasó en la escuela que te sentiste que Claro, no hablando, importaba lo que pensabas o sentías? sí, 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 me pasó. Pero a a veces uno aprende a convivir con eso, pero no significa que vos aprendas que esté bien, porque eso no está bien. Claro, por ahí falta escuchar A mí me más gustó mucho alumnos. Se te escucha cortado, Mil. Creo que se te va el internet. el, este, a ver, ¿ahí me escuchás? Sí, me ¿Estás parece ahí? que va a tener que cortar el video A mí me gustó, y dejar el audio, porque se te escucha muy cortado. ¿ahí me escuchás? Sí, se escucha ahí. Ahí está. ¿Me escuchás? Ahí sí te escucho. Bueno, a mí me gustó mucho lo que propuso María Montessori, porque como que propuso una escuela basada en la autonomía y el respeto. O sea, si vos le brindás respeto al alumno, el alumno te va a respetar como profesor. Que todo niño o niña tiene su ritmo. El adulto no debe imponer cosas al alumno, sino que observar, acompañar, preparar un ambiente rico en estímulo. Por ejemplo, em, vamos, por ejemplo, hacemos un juego. ¿Qué juegos les gustan a ustedes, chicos? Como preguntarle qué quieren hacer, porque nosotros también podemos aprender del alumno como profesores el día que seamos profesores. Eso está muy bueno, a mí me gusta Bueno, mucho. sí. Claro, o sea, el profesor tiene que ser más una guía que un obstáculo para el aprendizaje. O sea, si vamos a ser profesores, tenemos que ayudar al alumno a que aprenda, digamos, a que construya su conocimiento, no dar, como decía por ahí Piñón, creo que hablaba sobre el alumno como un banco, ¿no? En el que el profesor depositaba el conocimiento y nada más. ¿Estás? Estabas muteado. Claro, sí, sí. Ahora sí se escucho.
Sí, sí, es muy rico lo que vivieron estos grandes escritores, pedagogos. Bien, entonces Y pasamos bueno, al bloque 3, ¿te parece? vale. Bien. La escuela renovada. Apa- apa- Pensar, construir, no escucho. participar. ¿Escuchás? ¿Cómo? ¿Escuchás? Sí, te escucho. Bien. Aparte de la escuela tradicional, hay otra parte de la historia, ¿no? La de quienes se Ujú. animaron a pensar distinto y a proponer otras formas de enseñar y de vivir la escuela. Lo que conocemos como escuela renovada, ¿no? Eh, ¿Querés eh, agregar algo? Ahí me escuchabas. Sí. Por ejemplo, ahí yo anteriormente ya había nombrado una, que es la que más me gustó, eso de respetar al alumno, si uno es profesor, respetar al alumno y que el alumno te respetó y María como vos Montessori. decías, claro, ser una guía para el alumno. ¿Vos cuál te llamó más la atención que dijiste, cómo me gustaría ser como este pedagogo, escritor, filósofo? Y a mí me gustaría destacar a Jean Piaget, que nos ayudó a entender que el conocimiento no se transmite, sino que se construye, que los chicos aprenden cuando pueden actuar, descubrir y equivocarse y reflexionar. El error no es solamente una falla, sino una parte del aprendizaje, ¿no? Creo que es muy importante tener en cuenta, permitir el error como forma de aprendizaje. Después, Claro que Piaget, un genio, pero lo que dejó escrito, no, yo creo que es como el número uno de la educación. sí, acá pasaríamos a Eh, lo que es el constructivismo, ¿no? Creo que él playa muy bien lo que significa. Pues creo sí, que otro autor a tener en cuenta podría ser Freinet, que desde su práctica él defendía una escuela cooperativa y activa, eh, con imprenta escolar, textos libres y trabajo en grupo, que creo que es muy importante también. Eh, Contacto con el entorno, aprender a crear, a investigar y compartir, que sería también muy importante. sí, a mí, por ejemplo, si me dijeran el día de mañana cómo me gustaría ser como profesora, y a mí me gustaría tomar un poquito de cada cosa que voy a medida que voy estudiando el profesorado y, y hacer uno. No sé si había ¿cómo decía? Que estaba todo formado por muchas partes y se convertía en uno solo. Claro, como que somos una pared que se va construyendo con ladrillitos, que es el conocimiento que vamos eh, adquiriendo y el que elegimos también, ¿no? Creo que eso es lo Claro, que sí, querés sí, decir, que eso sería el constructivismo, ¿no? Poder construir nuestro conocimiento en base a lo que queremos y ser sí, sí, quienes es. queremos también. También por ahí no quiero dejar afuera a Paulo Freire, que él decía que la educación no puede ser un contacto de depósito. Él hablaba de una eh, educación dialógica donde el docente y el estudiante aprenden juntos, donde los saberes escolares se conectan con la realidad, digamos, donde educar es transformar el mundo. ¿Qué opinas? Ahí me escuchan. Apago la cámara porque si no, no se me escucha. Dale, El internet anda. no pasa nada. Sí, por ejemplo, a mí me gustaría ser ese tipo de profesor que acompaña a sus alumnos, que no porque no pueda hacer algo lo deje de Dejarlo, lado. claro. Claro, como no eso no lo meto, o no lo integro, no Eh, integrar.
buscar la forma viable de hacer que él haga eso, ya sea como le salga, pero que lo haga. También hay que Y yo saber, no voy a criticarlo por si no le sale, no. claro, hay que saber contenerlo también, ayudarlo a que por ahí pierda el miedo, porque como vos decías, vos eras muy tímida también, y por ahí nadie te ayudó a superar esa timidez, digamos. Nunca tuviste a alguien que sea de un enfoque pedagógico más renovado, digamos, que es lo que creo que más falta. Estás muteada, Mel. Ahí está, ahí me escuchás. Ujú. Sí, eso me gustaría hacer, me gustaría ser ese tipo de profesora, de guía, me encantaría trabajar así. Y sé que lo voy a lograr, lo vamos a lograr. Tal cual como lo decimos, Mel. Y Bien, bueno, querías agregar, pasamos al bloque 4 que sería el último. Así dale. que el título de este es Escuelas que escuchan, escuelas que cuidan. Neil, con su experiencia, decía que la base de una buena educación es la felicidad, que si un niño elige, se siente escuchado y respetado, entonces va a querer aprender. La libertad no es un caos, es confianza. ¿Sí? Digamos, si a un nene le gusta ir a la escuela es porque aprende y le gusta. Por ahí hay nenes que no les gusta por el maestro o por algunas otras cosas que le impiden querer ir, digamos. Sería feo que los alumnos no quieran ir a la escuela, ¿no? Porque estaríamos fallando en algo muy importante. Sí, hoy charlaba con mi sobrino y le decía yo voy a ser futura profesora de educación física. Y, y me dice, a mí me encanta la educación física. Sí, ¿por qué? Porque jugás. Y es verdad, vos jugás, pero también aprendés jugando. Tal cual. Por ejemplo, en juegos que vos, por ejemplo, tienen reglas, ya sean reglas simples, vos sabés que el día de mañana, cuando seas grande, la sociedad tiene reglas y nosotros ya vamos a saber que esas reglas se respetan y no va a ser un caos nuestra vida. Y eso, de eso se trata la vida, de Sí, porque no solamente volver aprendemos a jugar, sino también aprendemos valores, como el respeto, la solidaridad, la empatía. Y más allá una, de educar, también hay que formar personas, digamos, que aprendan a ser sí, buenas sí, sí, personas, que tomen buenos valores, no obligarnos, ¿no? Pero ayudarlos a que quieran ser alguien. que sean libres, pero con muchos valores en sí mismos. Bueno, también quiero agregar otros autores como John Dewey, que él defendía que la escuela no debe ser una preparación para la vida, sino la vida misma. O sea, se aprende viviendo, participando, resolviendo situaciones reales y que el aprendizaje tiene que tener sentido, no solo a futuro, ¿no? Sino también en el presente. Bueno, eso tengo para decir sobre También quería estas agregar a otro escuelas. que es Lorenzo Milani, que decía que una escuela que excluye, que selecciona, que margina, no educa. La cultura no puede ser un privilegio. Tiene que llegar a todos La- y sobre todo a los más pobres, que yo creo que lo necesitan y nada, me parece muy importante también a tener en cuenta. Yo, por Y ejemplo, ¿me escuchabas? sí, Em, yo viajé hace 4 años al Chaco
Eh, Hay mucha pobreza allá en el Chaco y hay escuelas rurales y vi como que todos los profesores se quieren ir a estudiar a las escuelas rurales. La mayoría de los profesores que se egresan allá en el Chaco, porque hay muchas escuelas universitarias de profesorados, eh, y todos se van a estudiar allá a escuelas rurales. Una, porque obviamente conocí a tres profesores que lo hacen porque les gusta. Y también lo hacen porque a pesar de que les queda lejos y eso, pagan bien y conocen personas y se llevan recuerdos que quizás en una ciudad tipo muy grande o con mucha riqueza, no conocen a personas así tan buenas, tan que quieran aprender, que se esfuercen para lograr lo que quieren. Bueno, bien, como cierre, quiero hacer una pregunta, que sería, ¿qué escuela queremos construir? Porque después de todo, una cosa está clara, que la escuela puede ser muchas cosas, digamos. Puede formar para obedecer o para pensar, como también puede repetir o puede transformar. Y nosotros, como futuros docentes, tenemos una decisión: o reproducimos lo de siempre o nos animamos a cambiar. Que obviamente cambiar no es fácil, pero es posible. Y nada, queda escuchar, acompañar, abrir espacios y confiar, que dentro de todo eso también es educar. Sí, opino lo mismo que vos, Nico. Me gustaría ser una profesora que sepa entender, que ayude a pensar a los niños futuros adultos, en que si vos haces esto, quizás el día de mañana podés lograr todo lo que vos quieras estudiando y siendo buena persona y respetando al otro y tener mucha empatía sobre todo con el otro. Bien. Y para cerrar, les dejo una pregunta a todos. Y es la siguiente: ¿qué escuela querés construir vos? Así que nada, terminamos. Así que gracias, Meli, por acompañarme. Nos vemos la Bueno, próxima. muchas gracias. Muy buena Chao. la clase.